Damos gracias a Dios en el día de hoy. Saludo a todos los amigos y hermanos y a todas las personas que en este momento van a mirar este video. Bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos, amigos y familia y a todas aquellas personas que hoy están viendo este video. Deseándoles que Dios les llene y les dé de ricas y grandes bendiciones. Deseándoles que mi Dios es aquel Dios que puede hacer cosas grandes y poderosas en cada uno de nosotros. Mi deseo es de poder compartir la palabra de Dios, que es lo que Dios ha colocado en mi corazón en estos últimos tiempos, de poder predicar la palabra de Dios, de poder hablar del amor y la misericordia de Dios, de poder orar el uno por el otro, como lo que Dios nos manda a través de su palabra, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos donde el Señor me ha mostrado que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de angustia, vienen tiempos de hambre, tiempos de escasez, tiempo donde las cosas van a subir de precio, y eso lo estamos viendo. El Señor me ha revelado a través de la palabra de Dios en visión, en sueño, lo que viene. Y eso es lo que Dios ha colocado en mi corazón de poder decir, Señor, ¿qué puedo yo hacer, Señor de los cielos? Y una de las cosas que Dios me ha colocado en mi corazón es poder ir principalmente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente inagotable, fuente de vida eterna. La palabra de Dios es aquella que puede llenar y satisfacer nuestras vidas y que si tú, amigo y hermano y familia que nos escucha, le pones atención a la palabra de Dios te puede bendecir, te puede ayudar, te puede animar. La palabra de Dios es la misma que con nosotros. Ella sabe quién es, ya nosotros tenemos. Y cuando viene la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos bendice, la que nos llena de alegría, la que nos llena de gozo. Aunque esté uno enfermo, declara sanidad, decirle, Señor, vengo a ti porque tú me puedes sanar. Si no tiene necesidad, le dice, Señor, vengo a ti porque tú eres el único que puede ayudar, Señor. Yo les hablo y les comparto porque lo he vivido. No les hablo de esto porque he visto su amor, su misericordia, he visto su poder, que siempre Dios ha sido grande y poderoso, sublime y eterno, para podernos bendecir en cada momento, en cada instante. Así que declaro que Dios les va a bendecir en todo, en cada momento, en cada instante, y que Dios les puede fortalecer si tú crees en Dios. Crea en Dios en este día. Crea que Dios te va a bendecir y crea que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en su vida. Dios ha colocado en mí un fuego, como Jeremías en el capítulo 20, en el verso 9, donde él dice que él tuvo un fuego dentro de su corazón que ardía y que por las circunstancias en las que él hablaba y predicaba para Dios lo que a él le hacían, él quería no seguir predicando porque miraba que no había resultados. Pero había algo que había dentro de él que lo llenaba, que lo fortalecía, que lo rearguía de predicar la palabra de Dios. Y eso ha pasado en mi vida. Eso ha pasado en estos últimos tiempos. Yo le decía, Señor, yo estoy trabajando harto tiempo y pensaba de aquí a un año, decía, de aquí a un año comienzo a ver cómo predico la Dios a través de la radio o de qué medio de comunicación, pero Dios me ha despertado temprano. Dios llevo más de 2 meses donde he comenzado a sentir un fuego en mi corazón, donde he comenzado a sentir la necesidad de poder predicar la palabra, de poder hablar. Y por eso he abierto, con tal Señor, un canal de YouTube, un Facebook, un WhatsApp, y de poder orar, de poder estar noche y día, porque en la noche me despierto el Señor, a orar, a pedirle misericordia, a decirle, Señor, que quiere hablar al pueblo. Y el Señor lo que ha colocado que a través de estos días, lo que es de lunes a sábado, voy a estar orando, voy a tener un tiempo de oración. Y aquellos hermanos que me quieren escribirme, también voy a estar dejando anotado ahí, donde quieren escribir lo que son las peticiones. Si hay una petición, estaremos orando por esa petición. Lo que ustedes deseen, estaré dispuesto a estar orando, porque la oración del justo puede mucho, dice su palabra. Y vamos a tener lo que el Señor, lo que el Señor colocaba, era que debemos de aprender a orar, porque muchas veces no recibimos las cosas porque no sabemos orar.
Porque a veces pensamos que Dios es una fábrica y que debemos de pedirle, 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 y Él nos lo da todo. No. Uno cuando quiere pedir un favor, uno primero llega a esa persona, lo saluda, le dice cómo está, le dice cómo se encuentra. Después le pide a ver si él puede el favor. Pero muchos a Dios le dicen, no, Señor, necesito eso, necesito que me sane, necesito que haga esto, necesito lo otro. Pero ni siquiera se acercan a Dios. ¿Tú crees que si alguien viene a ti a pedirle un favor y le dice, vecino, dame tal cosa, usted se la da? O muchas veces ni siquiera le dice, ni siquiera le dice vecino lo que alguien le pida, sin ni siquiera saludar. Y muchos llegan así. Para ir a Dios, Dios es un Dios que ha creado al hombre para que el hombre, desde el principio que Dios hizo al hombre, para que dice la palabra de Dios que Dios lo hizo conforme a su semejanza. Y la semejanza de Dios es que Dios es santo, Dios es divino, Dios es poderoso. Hizo al hombre para que el hombre rindiéramos culto a Él. Culto, la palabra culto significa adoración, culto significa exaltación. Y Dios hizo al hombre para que tú a través de tu labio te levantes en la mañana y digas, Señor, gracias por este día. Gracias porque tengo el privilegio de poder abrir mis ojos, de poder ver, de poder entender, de poder estar con mi familia, de poder estar aquel que va a ir a estudiar, Señor, gracias por ir a estudiar, aquel que va a ir a trabajar, aquel que está en su casa. Dele gracias a Dios, aun si no tiene nada, dile, Señor, gracias, porque sé que tú me vas a dar la provisión. Y yo quiero compartirle la palabra de Dios allí eh, en el libro de Lucas. ¿Sí? Dice que mira lo que hacía el Señor Jesucristo siendo Jesús. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No era que los discípulos no fueran a orar alguna vez. No era que los discípulos alguna vez, porque el pueblo israelita siempre en su corazón saben de que hay alguien que está en el cielo. Y que aquel que está en el reino de los cielos y que nosotros estamos aquí en la tierra, debemos de orar. El orar significa hablar con Dios, por eso nosotros no decimos que rezamos, porque la palabra rezar quiere decir repetir. Y la palabra de Dios también dice que Dios se cansa de las repeticiones. Por eso nosotros no rezamos, porque sería repetir, repetir y repetir y repetir. No, lo que nosotros oramos, el orar, significa comunión. ¿Sí? Significa orar, significa dialogar, hablar. Entonces lo que Dios quiere es que tú comiences a hablar con los discípulos y decían, Señor, enséñanos a orar. Pero ¿por qué los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, enséñanos a orar? ¿Por qué los discípulos llegaban a él y decían, Señor, enséñanos a orar? Porque Jesús, él siempre, dice la palabra de Dios, que él siempre se apartaba y iba a buscar la presencia de Dios, de su Padre, de aquel que lo había enviado. Siempre Jesús de su niñez, su juventud, y después recordémonos cuando aún él fue bautizado, cuando Juan el Bautista lo bautizó. Dice que el Espíritu lo apartó por 40 días a tener una comunión con Dios. 40 días. 40 días de estar en ayuno y oración ante el Padre para comenzar su ministerio. Entonces, sabíamos que era el maestro de la oración. Sabíamos que era aquel que podía capacitar, instruir, inducir a lo que es la palabra de Dios. Pero muchas personas han tomado el Padre Nuestro como decir, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, danos tu reino de tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y ya, no. El Padre Nuestro es la tipología o lo que significa cómo uno debe de expresarse ante Dios para uno ir ante el Padre. ¿Sí? Y nos vamos a la palabra de Dios nos va a dar a entender
Lo que no es primeramente coger y pedirle a Dios, que es lo que mayormente la humanidad hace. Pero lo que llega y le dice, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, tengo este problema, me pasa esta necesidad. Y eso es lo que siempre a Dios le están, llegan a él ante él de esa forma. Y muchos se ponen, se enojan y dicen, no, es que Dios no me responde. No, es que Dios a mí no me escucha. No es que Dios a mí no me entiende. No, esa no es la forma de llegar ante el Padre. Y en estos días vamos a mirar los 7 puntos de la oración. Siete puntos de la oración del Padre Nuestro, que Dios nos lo ha a cada uno de nosotros para nosotros poder entender la palabra de Dios. Y como no tenemos necesidad de estar corriendo, por eso no voy a decirle hoy, no, hoy la oración es Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, de tu voluntad, así en el cielo con la tierra. No, no es de repetir y repetir, sino es de saber llegar al Padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos, mira, y en la Biblia está anotado, pero lo que la Biblia está ahí escrito es, siempre la Biblia está escrito, pero Jesús le explicó todo. Siempre Jesús cuando es como cuando los mandamientos de la ley de Dios. Son 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos se expresan en cada expresión. Si uno mira números levíticos, ahí se da cuenta de lo que el Señor le dio a Moisés, todo lo que se expresa, los libros que han salido de ello. No solamente es no robar y el por qué no robar, o no matar, o por qué no matar. Significa, ¿qué es lo que significa el hacer eso? ¿Sí? Significa que es el primer mandamiento, honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no solamente es el primer punto, sino que ahí se extiende a lo que significa. Entonces, el Padre Nuestro, cuando Jesús le dijo, lo primero que le enseñó a sus discípulos a través del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero que el hombre, la humanidad debemos de reconocer es que hay un Dios que nos formó, hay un Dios que nos hizo, hay un Dios que tuvo el atrevimiento de formar y hacer al hombre conforme a su semejanza. Entonces, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Porque también en la Biblia, en el libro de San Juan, dice que también hay otro padre, y se llama el padre de mentira, que se llama Satanás. Por eso, ojo con aquellas personas que dicen mentiras y mentiras, el padre de ellos se llama Satanás, ¿sí? O el padre de la rebelión. Entonces, tienen que entender de que el Padre Nuestro, cuando tú te diriges a Dios, es decirle, Padre que estás en los cielos. ¿Sí? La primera palabra que Jesús expresó a través de sus labios es decirle, Señor, le dijo a sus discípulos, mira, lo primero que ustedes tienen que reconocer es que hay un Padre que estás en el reino de los cielos. Ese es el que formó al hombre, es el que le ha dado sabiduría al hombre, es el que le dio entendimiento al hombre, es el que le hizo al hombre para que le siguiera su camino. Y aquel hombre, aquel Padre ha sido tan bueno que me envió a mí, dice el Señor Jesucristo, porque a través de él, a través de lo que el Padre envió al Señor Jesucristo, nosotros tenemos la vida eterna. Entonces también el libro de Juan dice que todas las cosas que le pidiéramos al Padre, se las pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, porque fue aquel que dice la palabra de Dios que es la verdad, el camino y la vida. Entonces nosotros debemos de entender de que cuando nosotros llegamos al Padre, debemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando vamos a mirar en los últimos puntos de lo que es la oración, nos vamos a entender porque el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, qué padre, qué padre, si el hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. ¿Sí? Por eso cuando nosotros llegamos ante Dios, ante el Padre, lo que Dios siempre quiere hacernos es de bendecirnos, de darnos. Porque nosotros si somos cualquier padre o cualquier madre que me está escuchando y que escucha este video, si tu hijo te pide cualquier cosa, tú no llegas de cualquier manera a darle. ¿Cuántas mujeres, cuántos padres
Han preferido andar con sus zapatos rotos, con su chaqueta o su parca o como le llaman, o su camisa un poco descolorida por el sol, por el trabajo, de tanto trabajo, y a su hijo darle algo mejor. Eso lo hacemos los padres. Eso lo hacemos pensando que a nuestros hijos estén bien. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos, así como usted que es padre, madre, o usted que es joven que me está escuchando y tiene su padre, o que algún día lo va a hacer, entiendan y sepan de que cuando uno tiene a sus hijos, quiere darle lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere siempre. Dios quiere siempre mostrar su amor hacia cada uno de nosotros. Pero es tan feo cuando los hijos es, papá, dame, papá se me acabó, papá se me terminó, no tengo. O muchas veces no me gusta, está feo. ¿Usted cree que eso le agrada al padre? ¿Usted cree que eso le agrada al padre cuando el hijo llega y ni siquiera lo saluda, sino llega solamente a pedirle? ¿O cuando se enoja? ¿Usted cree que es agradable a uno como padre? No, porque uno como padre ha criado a sus hijos, le ha dado lo mejor y el día de mañana quiere que lo reconozcan como lo mínimo, reconocer lo que él es el padre o él es la madre. A lo que Dios quiere llevarte en este día es que tú entiendas de que tú tienes que reconocer que hay un Padre que está en el cielo y que vamos a estar en estos días, vamos a estar con la voluntad del Señor, entendiendo lo que es el Padre nuestro. Hoy solamente vamos a mirar la primera expresión que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando comiences a orar, comiences a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Dios le dice, Padre que está en los cielos? Porque sabemos que dice la palabra de Dios, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de los pies. Es decir, su grandeza, su poder lo llena todo. Y nosotros como seres humanos lo que debemos decirle, Señor, a ti venimos y nos rendimos delante de tu presencia. Aquí están tus pies, porque me postro ante ti, Señor, porque reconozco tu grandeza, tu poder, tu sublime amor, tu compasión que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere a través de nuestros labios, de poder tocar el corazón de Dios, de poder rearguir ese corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Tú me has hecho conforme a tu semejanza, tú me has creado un ser maravilloso. ¿Cuántas veces también la humanidad no dice, no soy nada, ¿quién soy yo? No, tú eres una gran persona. Dios lo hizo con ese propósito de que tú puedas tocar el corazón del Padre, de que tú puedas reconocer a aquel que es nuestro creador, el formador de todas las cosas. Dios ha hecho la capacidad del hombre para que el hombre entienda y vea y reconozca de que tenemos un creador, que tenemos un Padre que está en los cielos, y que ese Padre que está en el reino de los cielos quiere bendecirte y ayudarte, pero ese Padre quiere que tú seas agradecido, que tú seas aquella persona que le diga, Señor, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que lo necesito de ti, por eso vengo ante ti y decirle, Padre, que estás en los cielos. En este momento me recuerda la palabra de Dios, el hijo pródigo, cuando este fue y se acabó todo. Este joven que habla la palabra de Dios, de la palabra del hijo pródigo que fue y se gastó los bienes, lo que su padre le había dado. Se acabó y se acabó. Pero un día dijo, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Es de poder reconocer de que hay un Padre que estás en el reino de los cielos. Y que ese Padre te puede bendecir, te puede ayudar, te puede fortalecer en todo. Amigo, hermano, yo te invito a que tú comiences a entender de que Dios quiere tocar en estos últimos tiempos tu vida. Pero para poder tocar, que Dios toque tu vida, aquel que me escucha, mi familia también que está allí, que Dios quiera que también comiencen a escuchar estos videos. Lo primero que Dios quiere para que
comienza a tener una comunión con Dios, porque acordémonos que el orar es tener una comunión con Dios. A mí muchas personas me dicen, no, pero es que a mí Dios no me escucha. No, Dios sí te escucha. No es que a mí Dios no me oye, Dios sí te oye a ti. Y Dios quiere bendecir tu vida, pero lo que debes de entender o lo que Dios va a comenzar a dar a entender a través de esta enseñanza, de este video, es de que tú sepas orar. La palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido o fue desaparecido en otras versiones por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas se están dejando llevar por la depresión, se están dejar llevar por las circunstancias, por lo que está pasando y se levantan y es verdad que todas las cosas están más caras? Es verdad que van a venir cosas, no son cosas buenas, estamos viendo los últimos tiempos. Y estos tiempos que vienen no son tiempos buenos, son tiempos de incertidumbre, son tiempos que vienen donde es de angustia. El Señor me ha mostrado a través de la visión, de los sueños, lo que vienen. Y si me he tenido que despertar y le decirle a mi esposa, amor, le he dicho a ella, el Señor ha colocado en mi corazón de comenzar a abrir estos canales. Este canal yo he querido abrirlo ya hace días y he bregado porque no tengo eh, el conocimiento, pero le estoy pidiendo a Dios de que me dé sabiduría y entendimiento de poder entender, de poder llegar a cada corazón y a cada vida, de poder expresar que hay un Dios que está en el reino de los cielos y que quiere ayudarte. Porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Los tiempos que vienen, si usted escucha las noticias, si usted mira las cosas que están pasando, es donde los países se están alistando para la guerra, donde los países, día tras día, lo que ellos quieren eh, es cómo puede cada cual mostrar su potencial de armas. Cada cual quiere mostrar lo que tienen, lo que está haciendo Corea del Norte, lo que está haciendo Rusia y demás países, cada cual muestra sus armas. Pero ¿cuántos países han mostrado su amor por el prójimo? ¿Cuántos países están mostrando a ver cómo le pueden ayudar a aquellas personas, lo que la palabra de Dios habla y dice que tengan cuidado o que cuiden de las viudas, que cuiden de los niños, que cuiden de los ancianos, que es lo que la palabra de Dios manda? Pero eso no lo están haciendo. Lo que se están preparando el hombre, la humanidad, es para la guerra. Pero tú y yo, que me puedes escuchar y que puedes entender, nos estamos preparando para la venida del Señor Jesucristo. Dios ha despertado en mí para que yo comience primeramente a orar, porque el único que puede comenzar a rearguir el corazón se llama el Espíritu Santo. Es para que tú te comiences a preparar, porque la venida del Señor está cerca. Y yo los invito a que tú te disponga tu corazón, porque el Señor me ha mostrado de su venida por la iglesia. Hay pastores que han confundido a la iglesia, que dice que va a estar en medio de la tribulación la iglesia. No, la iglesia se va a ir y comienza la tribulación y después viene la gran tribulación. Y yo no quiero por asustarlos, lo que yo quiero es que leamos la Biblia y la podamos entender. Los días domingos, con la voluntad del Señor, estaré predicando la palabra de Dios, lo que las señales antes del fin. Y más adelante vamos a escudriñar lo que es el Apocalipsis. El Señor me ha colocado en mi corazón de poder predicar lo que es el Apocalipsis, lo que es la palabra de Dios de los últimos tiempos, lo que son las profecías que se están cumpliendo. Y allí yo quiero que tú veas y entiendas, y yo por eso no quiero hablarte de lo que va a pasar, de lo que viene, sino que a través de la palabra misma te va a ir enseñando y te va a ir capacitando. Así que lo que primero que quiero en estos días que comenzamos entre semana es orar. Y te invito a aquel que tiene una necesidad, puedes escribirle al WhatsApp en privado, porque ahí va a dejar el teléfono del WhatsApp en privado. Y estaré orando por esas necesidades. Si alguno está enfermo, estaré orando por aquel que está enfermo. Si alguno tiene depresión, estaré orando para que Dios ministre de liberación, restauración en su corazón, en su vida. Entendiendo de que primero Dios está en el cielo y que la primera expresión de hoy a través de este devocional es que tú entiendas
de que hay un Padre que no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos y que de allá nos mira, que de allá nos ve, desde allá nos apoya, desde allá extiende su mano para ayudarnos, desde allá está ahí para levantarnos, desde allá está ahí para rearguirnos. Su plenitud llena, lo llena todo. Ese es aquel Dios que tenemos, aquel Dios que yo día tras día me levanto y miro al cielo y digo, Señor, de ti viene mi socorro, de ti viene mi esperanza, Señor de los cielos. De ti me levanto y buscaré tu presencia día tras día. Amigo y hermano, te invito a que tú busques de Dios, a que tú te enamores de Dios, a que tú le digas, Señor de los cielos, quiero entender y ver las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para mi vida. Entienda, amigo y hermano, que Dios lo que quiere es comenzar a que tú tengas una comunión con Dios. Orar es tener una comunión con Dios. Muchos hoy en día, yo les digo y les voy a estar hablando día tras día, muchos tienen una comunión. A mí me duele cómo mucha gente sale con su celular y su celular está todo momento con él. Hoy en día la Biblia lo enseña que la Biblia enseña que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos con vara. Pero si Dios le dará en ese tiempo a la humanidad, le diría, corrija a su hijo quitándole el celular. Y eso le duele más. Yo se lo digo por mi misma experiencia. Yo tengo un hijo y a mi hijo no le he pegado. A mi hijo no le he maltratado con vara. Y yo le digo, mira hijo, si usted no me hace tal y tal cosa, o si usted no me ayuda, o si esto, le quito el celular o les conecto el internet. Para eso es más que un castigo. Hoy en día la humanidad está fijada en ese celular. Hoy en día, como decía, por ejemplo, un video que colocaron donde el celular ha alejado a los de la casa y ha acercado a los de lejos. Es verdad, porque muchas veces en la casa, a veces para pedirle la comida a alguien le piden por el celular a la mamá o al papá y están allá entrados en el celular y tienen ellos allá hablando con fulano, sultano o en los juegos, en lo que sea. Y tiene esa comunión. Pero la pregunta es, ¿tú tienes una comunión con Dios? ¿Tú tienes esa comunión donde tú te estás diciéndole, Señor, yo quiero tener esta comunión contigo? Quiero que tú me ayudes, quiero que tú me des sabiduría, me des entendimiento. El orar es tener la comunión con Dios. El orar es desprendernos de este mundo y decirle, Señor, yo quiero, Señor, tener la comunión contigo. El Señor Jesucristo es lo que Él hacía. Él tenía esa comunión con el Padre. Por eso el versículo que leíamos en el libro de Lucas, ahí está, Lucas 1, dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el verso dice, les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro, que en los cielos está. Eso hizo Dios, de introducir la palabra de Dios al corazón de los discípulos. Los discípulos decían, pero oiga, pero este ora horas. Dice la Biblia, dice que cuando Jesús andaba con sus discípulos, él después salía y se iba y se apartaba a buscar la presencia de Dios, a tener comunión con Dios. No era con el celular, no era apartarse con el vecino, con el amigo, no, a tener esa comunión directamente con Dios. Y por eso para los discípulos era el ejemplo, decía, oiga, pero ¿cómo puedes tener tanta comunión con Dios? Con su Padre. Y por eso le preguntaron, cuando tú ves a alguien que hace lo bueno y que esa persona quiere que lo inspira a algo, tú le preguntas, hola, enséñame cómo lo hace, o aquel que está aprendiendo algún trabajo. Y siempre le pregunta que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es? Eso hacía Dios. Eso hacía nuestro Señor Jesucristo.
ir ante el Padre y decirle, Señor, ayúdame, capacítame, instrúyame, porque los discípulos que tú me diste son tremendos. Dame la sabiduría, dame el entendimiento de poder entender y verlos. Así que yo te invito, querido amigo, querido hermano, aquellos que este video lo vamos a estar subiendo por YouTube, lo vamos a ver por WhatsApp, por Facebook, por la misericordia de Dios, han permitido abrir estos canales. Y lo primero que hoy comienzo con la voluntad del Señor a enviar esos videos es para que tú comiences primeramente a tener una comunión con Dios. Yo quisiera aplicarles de otras cosas, pero lo primero, ¿qué es lo primero que uno necesita? Que tú conozcas al Padre, aquel que está en el reino de los cielos, aquel que envió a su Hijo por amor de nosotros, como dice en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios hizo eso por cada uno de nosotros. Y la responsabilidad de nosotros es de poder llegar ante Él y decirle, Señor, aquí vengo, aquí me postro ante ti, Señor de los cielos. Así que solamente hoy miramos un versículo y acuérdese de ello. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y su primera expresión que le dijo a sus discípulos, aprended de esto, Padre nuestro que en los cielos está. Lo primero que te digo, hijo, hermano, familia, lo primero que te digo es que tú debes de entender es de que hay un Padre que está en los cielos. ¿Por qué dije hijo? Porque yo a mi hijo día tras día le enseño que hay un Padre que todo lo ve, que hay un Padre que está en los cielos, que todo lo sabe, que hay un Padre que está en los cielos, que Él todo lo conoce, y que lo que nosotros hagamos en esta tierra o en este mundo, Él está ahí. Él está ahí para ver y entender las cosas. Voy a orar por ti y le voy a pedir a Dios que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento de poder entender la palabra de Dios, de poder entender qué significa el Padre nuestro. Hoy dimos el primer paso de la oración, o el primer punto, lo que como tú lo quieras llamar. Vamos a mirar 7 puntos o pasos de la oración del Padre nuestro. Cada día vamos a ver uno, para que tú lo entiendas, para que tú lo conozcas y para que tú comiences a saber a orar con Dios. Señor, te doy gracias por esta mañana que quería colocarles un video, pero tenía el televisor volteado hacia un lado, pues no me alcanzó el tiempo. Mañana si la voluntad yo lo miramos. Pero quiero orar por ti, para que tú seas, que comiences a través de la palabra de Dios y si hay alguna, puede mandar esta invitación a alguien o decirle, mira, vamos a aprender del Padre nuestro. Hoy solamente miramos Padre nuestro que en los cielos está. Vamos a mirar los 7 pasos día tras día, para que tú entiendas y no haga una repetición de la repetidera, sino que tú digas, Señor, enséñame a orar. O entre otras palabras, enséñame a tener una comunión contigo. Enséñame a poder expresar hacia ti para que la oración que aunque la que yo haga hacia ti sea contestada, sea bien dirigida y sea bien presentada ante un Dios que es santo, lleno de poder, lleno de bondad y lleno de misericordia. Que Dios me le bendiga. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque tu palabra es fuente de vida eterna. Y bendigo a todas las personas que escuchan y van a escuchar este video. Señor, te pido que tú le llenes de sabiduría, de entendimiento y de gracia. Que tú le abras los ojos espirituales. Que tú le abras los oídos espirituales. Que tú le abras el entendimiento. Y que a través de estos días que vamos a leer los 7 puntos de la oración, para cuando ellos lleguen hacia ti sepan orar.
y no hagan una oración de la repetidera, porque Dios dice que Dios no escucha aquellas repeticiones o falsas repeticiones, sino que puedas tocar el corazón a Dios a través de cada oración con que aquella persona lo haga de pie, de rodillas, en su cama, en su trabajo, en su auto, en el avión, bueno, donde vayan, y que puedan tocar el corazón a ti, Señor de los cielos, que lo puedan conmover. Un día tú ibas a destruir a Nínive, pero tú enviaste a Jonás. Y solamente con la expresión de Jonás, lo que le habló allí, aquí el gobernante, dice que este hombre se arrepintió y tú tocaste el corazón y no hubo destrucción para Nínive en aquel tiempo. ¿Cuánto más vas a hacer tú con cada persona que llega hacia ti, oh Dios? Y le dice, Señor, quiero tocar tu corazón, Señor de los cielos, porque tú eres mi Padre que está en los cielos. Tú eres aquel Padre que me ha formado a ti conforme a tu semejanza. Te pido compasión, te pido misericordia por mí. Te pido que tú comiences a escuchar mi oración, porque quiero orar con entendimiento. Quiero orar, Señor, con sabiduría. Y quiero orar, Señor, conforme al propósito que tú quieras tener comunión conmigo. Gracias. Gracias te doy por cada oyente y por cada vida, Dios. Gracias, porque sé que tú vas a tocar el corazón, Papito Dios, a cada persona. Tuyo es el poder, tuya es la honra, la gloria, y tuya la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los llene de bendiciones y día tras día puedan sentir la presencia de nuestro Dios.